Hola, nosotros somos Natalia y Daniela, ambas artistas y trabajamos, hacemos parte en este momento de la red Suratómica de Creación, Arte y Ciencia, sobre la que les queremos contar en este espacio, sobre nuestra experiencia, un poco cómo ha sido el proceso de creación de la misma red, reflexiones que hemos hecho sobre estos espacios de creación y bueno, y varios espacios de encuentro que hemos tenido. Para iniciar queremos compartir este texto, es un texto que fue escrito para la publicación que se hizo sobre el primer ciclo de Suratómica acerca del origen, el libro acerca del origen y fronteras inexistentes, que habla un poco de cómo estamos pensando la red en este momento. Como lo hace la naturaleza misma, el universo en su mayor escala y las partículas en su más contraintuitivo comportamiento, estamos constantemente experimentando con un ser, no ser, con múltiples formas y múltiples espacios, con las palabras que nos o no nos definen. Suratómica es y no es una red, es y no es un campo, se autoorganiza y no lo hace. Es un espacio de constante co-creación de conocimiento, pero también de su propia forma de existir, un espacio que se tejió colectivamente como contexto para indagar por, y si existiera esa posibilidad, acogerlo indeterminado. Su base, en todo caso, la colaboración. Suratómica es una red, sobre todo, de colaboraciones con otros individuos, con otros grupos, con otras comunidades y entre esos también con organizaciones académicas y no académicas. Esta es una lista de las organizaciones académicas o científicas con las que hemos trabajado en los últimos años y de las que vamos a hablar también un poco a continuación. Cuando iniciamos esta conversación en Suratómica, estábamos preguntándonos por cómo poner en diálogo dos espacios de creación, el arte y la ciencia, que sentíamos que tenían muchos puntos en común, muchos procesos, muchas formas de comprensión, metodologías, herramientas que podían, que pues sí que eran muy cercanas y que podían de pronto abrir también como un espacio para empezar como a deshacernos, ¿no?, de esas fronteras y de esas categorías que de alguna forma podrían limitar el trabajo en una o en la otra área y que pues una vez, digamos, se pudieran como articular de mejor manera, podríamos empezar a crear también mucho más libremente. Era como una de nuestras primeras ideas, poner en diálogo los conocimientos que se estaban creando y las herramientas con las que se estaban creando esos conocimientos en los dos espacios, para abrir pues nuevas posibilidades también. Pues sobre todo localmente, ¿no? Porque pues, estábamos como también construyendo comunidades localmente en Bogotá, un poco más desde otras ciudades de Colombia, pero luego también pues se generó esta conexión internacional, eh, con la idea pues de abrir, de poder ir a espacios de ciencia, y esa era como la primera pregunta. Entonces, ¿cómo ponemos en diálogo estas dos formas de conocimiento que luego en todo el proceso nos ha dado un espacio mucho más interesante de creación que va más allá como de dos espacios conectados por puentes? Bueno, desde hace un par de años y gracias a los grupos de creación y de pensamiento dictados por Carlos Maldonado, de los cuales vamos a hablar también en un rato, nos preguntamos cuáles son las posibilidades que tenemos de imaginar o de comprender una nueva estética, una nueva forma de crear estética, em, desde la complejidad y desde la vida. Y esto sale de la investigación en estética y complejidad que hicimos y de tratar de entender cuáles son las formas en las que comprendemos y cuáles son las formas en las que investigamos el mundo y por qué la estética y los sentidos son tan importantes para entender la vida. Y este fue de los
grupos más largos de creación que tuvimos durante la pandemia y también vamos a hablar de esto más adelante en la presentación. Creo que muy rápidamente en el primer ciclo, que fue acerca del origen, que nos llevó a pensarnos durante la pandemia, ¿no? En este, digamos, contexto de repensar qué es lo que significa lo vivo, si el virus estaba vivo o no, si teníamos en verdad que repensar qué era esa definición de lo vivo y cómo podíamos también romper esos bordes y esas fronteras que desde las que empezamos a trabajar, ¿no? Que mencionaba las disciplinas separadas, pero que luego además aparecieron muchas más disciplinas, entonces también tenía mucho menos sentido seguir manteniendo esas separaciones. Fuimos encontrando entonces con ese contexto de fronteras inexistentes, fuimos encontrando que había muchas ideas que nos acercaban a la inexistencia de esos bordes y de esas fronteras y de estas categorías que venían, por ejemplo, de las narrativas de la física cuántica, que venían de las narrativas, por ejemplo, de propuestas de organización social como el anarquismo o que venían de ideas como las del género. Que en este caso la idea que queremos proponer aquí de alguna forma conecta muy rápidamente con este concepto de lo queer, que busca precisamente una forma de entender, digamos, extendida del género al territorio, a muchos otros espacios, entre esos el que queremos proponer, que es el del espacio del conocimiento, una forma de acoger la diversidad y la creciente diversidad de las formas de conocer, comprender de tener experiencias estéticas en la naturaleza, ¿no? Entonces pensamos en eso como en un espacio de conocimiento indeterminado que no necesita esta división de categorías y este espacio de conocimiento indeterminado y estos procesos y estas metodologías para que se pueda dar, ¿no? Esta forma de conocer es lo que nosotros estamos explorando en este momento en la red y es como digamos, el diálogo más importante y transversal que estamos teniendo en este momento, que conecta muy bien con el tercer ciclo, con el segundo ciclo, perdón, de Suratómica, que es en el filo del caos. Es una propuesta de Carlos Maldonado, esta idea de que las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida y que la vida es aquello que está en el filo del caos. Y este es el contexto en el que estamos, pues, digamos, desarrollando o permitiendo que se den o promoviendo que se den las conversaciones y los procesos de creación en la red. Eh, bueno, yo creo que puedo leerlo rápidamente, es un fragmento en el filo del caos. Al filo del caos significa literalmente alejados, muy alejados del equilibrio. Ello en contraste con un mundo centrado en la búsqueda de equilibrios de todo tipo, contables, financieros, comerciales, tecnológicos y otros. Es en el filo del caos donde suceden las cosas más apasionantes, pero también las más delicadas y sensibles. Existe una ciencia que se ocupa de ese espacio, ese umbral. De todos los fenómenos alejados del equilibrio, el más importante desde muchos puntos de vista es la vida, los sistemas vivos. La vida tal y como la conocemos y la vida tal y como podría ser posible. Un amplio umbral que cubre desde los extremófilos y los protozoos hasta los seres humanos y la vida y la inteligencia artificial. Bueno, Suratómica ha sido también un espacio que ha mutado a través del tiempo y al principio lo propusimos como un programa de residencia o de intercambio de conocimientos entre ciencia y arte, como contábamos antes. Y para esto organizamos un viaje explorativo de residencia artística a los laboratorios del CERN en Suiza. Viajamos en el 2019 con 8 artistas colombianos y pues de otras partes del mundo también, como artistas que fueron a apoyar a la residencia también desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde Austria. Y estuvimos 2 semanas compartiendo, intercambiando ideas, aprendiendo. Tuvimos presentaciones de científicos y de científicas. Acá está el grupo de Suratómica o una parte del grupo de los artistas que viajó con John Ellis, físico teórico, y con Carlos Sandoval, físico experimental
del experimento Atlas. Y tuvimos la suerte de poder visitar todos los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones, los 4 experimentos grandes, los 4 detectores de partículas, pero también tuvimos la suerte de poder visitar muchos otros espacios, muchos otros experimentos, de hacer talleres prácticos y talleres teóricos, de conocer también procesos creativos de los científicos y de las científicas que trabajan en el laboratorio. Y cada artista que viajó desde Colombia creó una obra o un proyecto de investigación en arte y ciencia desde lo aprendido en los laboratorios. Pero seguramente pues, para nosotras y para la Red Suratómica, una de las cosas más valiosas que surgieron en este viaje, además de el intercambio con esta otra forma de pensar que es la ciencia y sobre todo la física de partículas, fue la creación de redes y la creación de comunidad y la conexión con las personas que trabajan allá y que trabajan en todas partes del mundo que conocimos en los laboratorios. Y fue en este momento donde Suratómica dejó de ser un programa o una residencia o un proyecto de colaboración y compartir entre dos disciplinas o formas de pensamiento y se convirtió en una red de personas y una red de saberes y una red de comunidades y una red de creación, como una red en la cual la creación y la experiencia en estética de muchas formas se volvió posible. Entonces, esto fue uno de los momentos más valiosos de la residencia, fue este cambio a convertirnos en una red global. Sí, además de la residencia también organizamos muchos otros espacios. Algunos espacios ya existían previamente que, digamos, fueron justamente los espacios que permitieron que se conformara esta red inicial o esta comunidad en Colombia, que son los encuentros de creación, arte y ciencia, que ya hemos hecho 12 encuentros. Hasta ese momento en el que empezamos, digamos, a trabajar en Suratómica habíamos hecho 6 encuentros y el resto de encuentros ya desde ese momento los hemos hecho a través también de la red y creando esta red. Y esos encuentros que nos permitieron conocer quiénes estaban trabajando en estos temas, quiénes estaban interesados y generar pues esas mismas conexiones de las que Dan estaba hablando, nos llevaron también con toda esta experiencia de la residencia a construir, a organizar un festival pues en estos mismos temas que nos permitió en septiembre-octubre de 2020 de forma virtual crear pues también un espacio de encuentro para esa red global que se estaba generando y fue un espacio muy vivo en el que compartimos estas relaciones extrañas ¿no? entre lo queer y el universo y las formas de organización no jerárquicas, autoorganizadas y demás, cómo se relacionaban con los procesos de creación, cómo podrían relacionarse con los procesos de creación en arte y ciencia, y fue un espacio que también pues, nos ayudó mucho como a crear un contexto mucho más complejo desde el cual queremos pensar y otras formas más complejas en las que queremos pensar. El festival también nos dio la oportunidad de convertir, pues la red se transformó en una red global a través de lo digital también, a través del internet. También por la situación de la pandemia y pensamos en cómo podríamos seguir creando y seguir colaborando y seguir pensando en comunidad y en red a través de lo digital y Suratómica abrió los espacios de los grupos de estudio que principalmente la idea era cualquier creativo o creativa de la red proponía un tema que le interesaba y que estaba conectado de alguna forma con los temas que habíamos tratado desde antes y ese tema se trabajaba durante varias semanas
por un tiempo definido con un grupo de personas que se reunía una vez a la semana a través de lo digital, no en vivo, sino era unos encuentros digitales para crear y pensar en este tema. De estos grupos de estudio surgieron ideas maravillosas, surgieron obras, surgieron proyectos de investigación, surgieron colaboraciones con laboratorios. Con Carlos Maldonado publicamos varios libros de investigación y de pensamiento en estética y complejidad. Y de uno de los grupos de estudio, Formas extrañas de vida, sale también o nace el último contexto con el que trabajamos desde hace unos meses, desde la red, tanto digital como presencial. El grupo de Formas extrañas de vida planteaba esta pregunta por qué es lo que estamos entendiendo, cómo lo vivo y cómo vemos o podríamos considerar otras formas de entenderlo, para poder relacionarnos entre eso, digamos, lo digital como vivo, o las propuestas del organicismo, del universo, la naturaleza como viva. Bueno, cómo podemos repensarnos eso, y por eso en el contexto en el contexto también de lo que estaba sucediendo en Colombia en ese momento, porque cuando nosotros estábamos desarrollando el grupo empezó a suceder un, un paro nacional, pero que era como una expresión muy grande, muy fuerte del descontento de toda una experiencia que estábamos viviendo en ese momento, de mucha opresión, de mucha también como, digamos, falta también de cuidado, ¿no? De parte pues del gobierno, de parte de todas estas organizaciones que tienen los distintos poderes en Colombia. Y este estallido social pues llevó también a muchos diálogos, ¿no? Y nosotros queríamos en el contexto del grupo pensarnos estas relaciones que estábamos pensando con las formas extrañas de vida, con las otras formas de vida, con las que en muchos casos no consideramos tampoco como, digamos, como pares, ¿no? Como lo evidenció la pandemia misma con los microorganismos. Pues cómo podía también estas ideas desde las artes y la ciencia tener digamos, entrar de verdad en diálogo con el contexto social y político en el que estamos. Así que surgieron digamos, estas ideas y estas narrativas sobre cómo pensarnos unas políticas de lo vivo que no están centradas en ese acercamiento que tenemos a conocer la vida, a encontrarla, que está, digamos, relacionadas con el control, con la dominación, con colonizar, con colonizar Marte, encontrar las otras formas de vida también afuera para apropiarnos de ellas de alguna forma, y cómo podríamos entonces de verdad entenderlas saliéndonos como de esas formas dominantes de conocer que tenemos en este momento. Y eso se relacionó muchísimo también pues con cómo poder incluso generar nuestros espacios de vida colectivos, comunitarios, y lograr salirnos de esos espacios de control y de esas tecnologías de control y de toda esa experiencia de control que se vivió en Colombia con hechos horribles en este tiempo que duró casi 6 meses, ¿no? Y que hace poco estábamos recordando pues un año de que inició este paro. Entonces, en medio de eso sale el contexto otras políticas de lo vivo en el que queremos desde la red también que estas formas de conocimiento que estamos creando se expandan no solo, digamos, a la creación del conocimiento en estos espacios cerrados o, bueno, digamos, en estos espacios que se consideran que son solo de las disciplinas como las artes y las ciencias, sino que se vaya de verdad a los espacios en los que generamos nuestra propia experiencia vital, ¿no? Y en la que organizamos también cómo queremos vivir con los otros y nosotros mismos, digamos, como parte de la naturaleza, ¿no? Entendiéndonos y como parte de la naturaleza.
Y a raíz de esto, lo último que hemos hecho con Suratómica y en lo que estamos trabajando actualmente es en este ciclo y en este contexto de otras políticas de lo vivo. Tuvimos el encuentro de creación en arte y ciencia número 12 en Bogotá en abril del 2022, en el espacio de la Redada, en la Candelaria en Bogotá, que es un espacio cultural abierto y queer y libre. Y dentro de este encuentro se presentaron proyectos de diferentes tipos de investigación o de creación y de pensamiento en torno a estas otras políticas de lo vivo, cómo entender otros organismos o cómo entender otras formas de organización como vida misma y de la misma forma como entendemos nuestra vida. Entonces, entre los proyectos que se presentaron, algunos de los temas que tratamos fue la idea de no patologizar las relaciones con otros sistemas vivos, entender, por ejemplo, de lo que hablábamos ahora de los virus dentro del cuerpo de otra forma y verlos desde otro punto de vista y las relaciones menos basadas en una estructura de importancia o en una estructura desde lo que creemos que es más importante dentro de los sistemas vivos. También hablamos de la biomímesis y de la importancia de reconocer a la naturaleza y de reconocer otras formas de vida y otras formas de organización dentro de las tecnologías humanas y darles el espacio en vez de tomarlas o en vez de colonizarlas o en vez de pensarlas desde un punto utilitario, pensarlas más desde un agradecimiento y desde un reconocimiento. Y entre otros temas también tratamos, por ejemplo, los cuerpos trans y las políticas de los cuerpos en transición y pues cómo se entienden estas políticas de lo vivo desde ese punto de vista que también trabajamos desde el inicio de Suratómica de diferentes formas. Em, la hibridación de técnicas occidentales y saberes alternativos es también un punto importante para Suratómica en este momento, entender que no solamente existe una forma de conocimiento y no solamente existe una forma de explorar el mundo, sino es a través de la colaboración y de darnos cuenta que eh, hay diferentes formas de investigar y hay diferentes formas de conocer y que es enriquecedor trabajarlas en comunidad y la hibridación de las diferentes técnicas. Y ya con esto cerramos. Si hay preguntas o si hay comentarios, estamos Natalia y yo en estos links en la página de Suratómica, en el correo de Suratómica y en las redes sociales de Suratómica. Y muchas gracias por el espacio y esperamos recibir comentarios. Gracias.